La Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. La propuesta de hoy es conversar con dos especialistas sobre la enseñanza de la matemática. Nos acompañan Paola De Lepiane, profesora en matemática y licenciada en tecnología educativa, con estudios de especialización en diseño didáctico e instruccional para e-learning, magíster en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, especialista en enseñanza de la matemática en el Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. La verdad, un placer compartir este espacio con ustedes. Y Rodolfo D'Andrea, doctor en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, con mención en matemática por la Universidad Nacional del Comahue, donde también obtuvo el grado de magíster, profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina en la Facultad de Química e Ingeniería del Rosario, profesor titular en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Bienvenido, Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación también, un gusto. Siempre es bueno que tengan en cuenta y que nos consideren a los que enseñamos matemática para formar futuros profesionales. Es algo muy grato y placentero. Bueno, un poco sobre eso queremos hablar. Siempre decimos en Index, la ciencia cuenta sus historias a través de sus protagonistas. Quería preguntarles, ¿cómo comenzó su relación con la matemática? ¿Por qué la han elegido como profesión? La verdad que me remonta a muchos años atrás. Creo que en mis inicios de secundaria, en secundaria tenía muy buena, era buena alumna en matemática y recuerdo que desde los 14, 15 años tenía compañeros que venían a casa y yo les explicaba matemática. Entonces ahí surgía esto de no solo el conocimiento matemático, sino la forma de explicar y transmitir, ¿no? Y bueno, la verdad que eso me dio, idea de decir, bueno, por ahí va la vocación de hacer algo por el otro, porque eso en realidad es la enseñanza. Y bueno, la herramienta que mejor dominaba era la matemática, así que decidí estudiar profesora de matemática, no de la licenciatura en matemática y estudiar la matemática como objeto concreto de estudio. Y bueno, y ahí comencé mi carrera. Después se fue diversificando, ¿no? Pero bueno, recuerdo esos, como mis inicios en el campo de la enseñanza de la matemática. Mi comienzo fue un poco particular porque yo empecé estudiando química. De hecho, terminé la carrera de química en la UCA, en Rosario. En el secundario, en la mitad del secundario, me había empezado gustando mucho matemática, pero era simplemente lo que dicen hoy los estudiantes, sentarme a hacer ejercicios. Todavía no había habido la reflexión y el cambio que se me produce dentro de mí cuando lo descubro estudiando filosofía en la UCA, que son materias que están dentro del currículum, y mirando el libro de filosofía, descubro un capítulo y veo la relación de la matemática y la filosofía, lo que empezó a ser una obsesión para mí. De hecho, todo mi trabajo de investigación arranca de todo eso. A ver, yo no hago matemática y filosofía, sería pobres estudiantes de ingeniería lo que sufrirían, ¿no? Bueno, el tema es que yo me especialicé en estudiar los procesos de validación que experimentan en la argumentación los estudiantes universitarios de ingeniería. Tiene una raíz filosófica y por ende epistemológica muy profunda. Pero mi vocación, ahí me di cuenta, leyendo ese capítulo, un capítulo de Introducción a la Filosofía de Fatone, la matemática y la filosofía, ahí me di cuenta que la química no era
lo que buscaba realmente. Agrego algo a lo que Rodolfo comentaba, que es muy importante de hacer énfasis en que la matemática no es solo hacer cálculos y fórmulas, ¿no? Porque hoy el colectivo todavía social sigue identificando matemática con hacer cálculos, resolver ejercicios, y en realidad es mucho más, ¿no? Invita a la creatividad, realmente da posibilidades infinitas, ¿no? De resolución de problemas. Continuamente estamos haciendo matemática y no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante de revalorizar y seguir evangelizando. Y a lo que comentaba Rodolfo, la vinculación de la matemática con la filosofía, eso yo también lo descubrí en el profesorado, ¿no? Porque tenía filosofía, psicología, y la verdad que son disciplinas que están íntimamente relacionadas con la matemática, no son ciencias opuestas, al contrario, ¿no? Se complementan. Y de hecho la mayoría de los filósofos de la antigüedad que conocemos, Aristóteles, Platón, Descartes, eran grandes filósofos y matemáticos también, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante poder pensar en esta integración, ¿no? de disciplinas, pensar la filosofía, la psicología también como ciencias que se complementan con la matemática. Acerca del colectivo social que mencionás, Paola, bueno, no es el caso de ustedes, ¿no? Que tienen un gusto por la matemática, pero hay veces un extraño orgullo en decir, soy malo en matemática. ¿Qué estrategias desarrollan ustedes para vencer esa resistencia que a veces hay por parte de los alumnos en el estudio de la matemática? A mí me parece importante el enfoque histórico, no enseñar la historia de la matemática, sino hacerle tomar conciencia al estudiante de que no está frente a un monumento inconmensurable que no va a poder abordar, que históricamente los distintos pueblos fueron, y desde pueblos primitivos, fueron experimentando marchas y contramarchas para encontrar la clave en la construcción de ciertas estructuras conceptuales. Un ejemplo muy simple. El estudiante, cuando comienza, y uno le pregunta, a ver, te doy una proposición, decime si es verdadera o falsa y por qué. Y si es verdadera o falsa, ¿cómo lo probarías? Entonces, lo que hace el estudiante es recurrir a verificar de forma aleatoria, vamos a suponer una propiedad numérica, poniendo números, sustituyendo, sin criterio formado. Entonces, hacerle notar que sí, luego hay una prueba formal, pero eso que hizo él no está mal, porque los pueblos primitivos, originarios de los comienzos de la humanidad, tenían protoargumentaciones y se encontraron documentos en piedra, en papiros, que mostraban que en efecto ese hombre primitivo verificaba también aleatoriamente. Es decir, yo particularmente, mi mirada cambió notablemente en 20 años, porque yo cuando veía que el estudiante hacía eso, por eso es importante ese enfoque histórico y esa formación en el profesional que enseña matemática, para que pueda comprender esas acciones que hace el estudiante. Acuerdo completamente, y bueno, voy a agregar la experiencia que en este momento estoy yo participando en el Departamento de Educación en lo que es de enseñanza de la matemática, o sea, enseñanza didáctica de la matemática. En realidad estamos enseñando a enseñar a futuros docentes de nivel primario y de nivel inicial. Y la verdad que es un gran desafío, ¿no? Pero bueno, todo esto está, digamos, bajo el paraguas del modelo pedagógico que desarrolló el Departamento de Educación, es el modelo AIE. Este modelo, bueno, ¿cómo se relaciona o cómo lo vinculamos con la enseñanza de la matemática? Básicamente, en lo que es la planificación nos paramos en 3 grandes patas, que es el conocimiento, o sea, necesitamos el conocimiento disciplinar, como decía Rodolfo, necesitamos, digamos, los conceptos, ¿no? Que los alumnos dominen esos conceptos, y si no, enseñarlos y refrescarlos. Pero una segunda pata clave
nosotros las llamamos aptitudes o habilidades, ¿no? que permitan justamente combinar esos conocimientos para pensar en cómo poder trasladarlos al contexto, ¿no? En contextos diversos, donde hay situaciones y niveles diferentes de aprendizaje de los estudiantes. Y la evaluación como eje central, ¿no? Esa evaluación continua. Y desde la matemática, ¿cómo esto, digamos, lo integramos? Básicamente el eje que ponemos en nuestras clases de matemática y lo que nos proponemos es que en todas las planificaciones que hagan nuestros estudiantes piensen en que el protagonista es el alumno, ¿no? De ese quehacer matemático, que uno no tiene que ir a explicarles qué hacer y cómo hacerlo, sino que lo tiene que acompañar, producir ese andamiaje para que el alumno produzca ese conocimiento, ¿no? Esa construcción del conocimiento. Y entonces en ese sentido nos paramos básicamente en estas aptitudes que trabaja el modelo, en dos fundamentales que son el diagnóstico y la interacción inclusiva. O sea, en matemática estamos continuamente diagnosticando y trabajamos mucho con lo observado, ¿sí? Relacionar todo lo observado con marcos conceptuales que permitan analizar y resolver problemas concretos y llevarlos a un plan de acción aplicable, ¿no? A la realidad. Y en cuanto a la interacción inclusiva, trabajamos desde diversos enfoques y estrategias y formas de abordar la resolución, cómo poder, digamos, andamiar en nuestros estudiantes esa posibilidad de que puedan llegar a resolver situaciones problemáticas. Paola nos comenta algo acerca de lo que hacen en educación. Rodolfo, yo te quería preguntar, ¿cómo se enseña matemática en las carreras de ingeniería? A ver, hay dos cuestiones fundamentales a la hora, que es lo que rezan los documentos del Ministerio de Educación sobre para qué está matemática en una carrera de ingeniería. Por un lado, tiene que permitir que el estudiante desarrolle capacidad heurística, es decir, capacidad para resolver problemas, y también que desarrolle el pensamiento lógico abstracto. El tema del desarrollo del pensamiento lógico abstracto apunta esencialmente a el método que hace la matemática, que es probar las proposiciones que se presentan. Pero ¿qué ocurre? Nos encontramos con una realidad que en los últimos 10 años cambió notablemente. Este nativo digital tiene una cultura extremadamente visual y, por otro lado, está el rigor de la matemática a la hora de la prueba formal. Entonces hay que hacer una serie de estrategias donde se le dé mucha prioridad a lo visual y lo formal salga como consecuencia, pero no con un rigor tan profundo como imperó hasta la década del 90. Entonces, se le da mucha prioridad, sí, a resolver problemas, sí, a utilizar mucho software, todas las estructuras conceptuales que se van incorporando, todo se visualiza y se hace que el estudiante lo trabaje con el software. Pero el rigor formal ya de lo que es en una carrera de exactas, en una carrera de ingeniería, no corresponde tanto. Yo trabajé 2 años solamente en un profesorado de matemática de la Universidad Nacional del Litoral, pero estamos hablando a fines de la década pasada. No sé cómo se trabaja actualmente. Supongo que el rigor sigue existiendo, pero no un rigor formal como había hasta la década del 90. Pero en una carrera de ingeniería se apunta más a resolver problemas y, obviamente, si uno va a resolver problemas simplemente como algo mecánico, no, tiene que mediar la reflexión y la conceptualización también. Agrego que, bueno, obviamente la conceptualización es clave. Yo creo que lo mencioné como una de estas 3 patas, ¿no? La parte conceptual, los contenidos disciplinares no los descartamos. Lo que sí quiero agregar que como formamos maestros de nivel inicial y primaria, los primeros años sabemos que
ese acercamiento al aprendizaje tiene que ver con situaciones lúdicas y situaciones concretas, o sea, de uso de material concreto, ¿no? Y eso es lo que va a permitir ir de a poco desarrollando ese pensamiento abstracto que, bueno, esperamos que un niño cuando finalice la primaria pueda comenzar ya a desarrollarlo. Sabemos que, bueno, como dijo Rodolfo, el tema de lo visual, las tecnologías también han modificado mucho, ¿no? Este pensamiento abstracto que quizás tenía un estudiante hace 20 años atrás, pero no por eso, digamos, desde la formación docente apuntamos a este desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, es como que en todo el proceso de enseñanza nos paramos en tres situaciones que, haciendo mención a la didáctica de Brousseau, que es la didáctica francesa, que todavía de alguna manera nos da ese paraguas teórico, ¿no? En lo que es la didáctica de la matemática. Él habla de tres instancias, ¿no? En lo que es una situación de aprendizaje, una situación de acción, de formulación y validación, o sea que todo proceso, ¿no? de aprendizaje pasa por esas instancias, donde hay una instancia de primera acción individual del estudiante, después puede ser individual o puede ser en grupo, después una formulación, o sea, una instancia de dar una respuesta a ese problema, a esa situación planteada, y después una validación, que ahí es donde interviene el docente para validar, digamos, la respuesta, el desarrollo y la puesta en común. Entonces, de alguna manera, ese proceso que uno trabaja continuamente en todo lo que es la enseñanza de la matemática, de alguna manera va armando ese caminito, ese trayecto para llegar al desarrollo de un pensamiento abstracto, que en realidad es un poco el objetivo, ¿no? de la matemática, poder desarrollar, yo dije, la creatividad, el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, ¿no? O sea, todas estas habilidades que hoy que están muy de moda, muy puestas sobre la mesa, creo que la matemática siempre ha propiciado ese desarrollo. ¿Cómo se estudia hoy? ¿Qué estrategias tienen los estudiantes para estudiar matemática? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo la aprenden? Más allá de cómo se enseña, ¿cómo se aprende matemática hoy? Primero quiero decir que aprender requiere esfuerzo, o sea, es un trabajo, ¿no? Aprender requiere un trabajo, una dedicación y un esfuerzo. Y bueno, la matemática o cualquier otra disciplina no está ajena a ese esfuerzo. Es como dos instancias, ¿no? Una que es la de poder comprender ese concepto, un poco lo que yo hablaba de este proceso o estas etapas, ¿no? En lo que hace a la resolución de una situación didáctica, ¿no? De acción, o sea, poder resolver, de poder formular y después poder validarlo. Creo que tiene que existir esa etapa de comprender el concepto, pero después viene una segunda que es la automatización y el algoritmo, ¿no? O sea, eso a veces puede sonar como mecánico, pero en realidad, a ver, uno aprende el concepto de lo que es una tabla de multiplicar, ¿no? Las multiplicaciones, pero después una vez que comprendió, tiene que pasar a la mecanización, ¿no? Aprender esa tabla de multiplicar para después poder resolver otras situaciones problemáticas. Primero el concepto y después la mecánica. Eso no es posible disociarlo. O sea, una vez que uno entiende el concepto, pasa a la aplicación, al algoritmo, ¿sí? Otro ejemplo muy, muy usado es la división, ¿no? El algoritmo de la división, cuando hacían la cajita. Nosotros en formación docente hacemos todo el análisis y cómo enseñar a dividir, qué significa dividir, y después sí pasamos a, digamos, distintos algoritmos o procedimientos para enseñar la división, ¿no? Y después viene como tercera instancia la calculadora, pero bueno, ese proceso lo transitamos. El algoritmo, la mecanización, eso es un hito dentro de ese proceso. Eso que hablaba último, Paola, sobre el algoritmo, la idea es, yo he optado por priorizar las estructuras conceptuales y no quitar un poco de contenidos que hacen a
una cuestión, una escuela que imperó hasta la década del 90 en matemática, la escuela burbaquiana, donde había demasiados contenidos y un grado muy alto de enciclopedismo, ir directamente a las estructuras conceptuales y darle prioridad a que el estudiante entienda sin una cantidad enorme de ejercitación que termina siendo simplemente la aplicación de un algoritmo, sino más que medie una reflexión en lo que hace y que comprenda por qué lo hace. Una cuestión, yo me voy a ir a un tema muy específico, como son los polinomios de aproximación, donde ahí juego un poco con el tema de la historia, de la matemática, con lo que hablábamos a un comienzo, preguntarles al estudiante, para dispararlo, si realmente entiende cómo funciona una calculadora. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo realmente? Es decir, ¿por qué hace lo que hace? ¿Puede hacer algo que el hombre no pueda hacer? Si la diseñó el hombre, la construyó el hombre. Entonces, a partir de ese disparador, ir jugando con el software, con una, no me gusta decir la palabra porque ya es muy antigua, ejercitación, pero no que medien un montón de problemas que por ahí son reiterativos. Es preferible que sean menos y más reflexivos, porque ellos estamos frente a generaciones que tienen otro tipo de pensamiento y nosotros nos educamos con otro tipo de pensamiento también. Coincido completamente con Rodolfo, también el tema del recorte conceptual es clave y trabajar en profundidad determinados temas, como bueno, yo mencioné nosotros en la materia de enseñanza de la matemática, didáctica de la matemática, trabajamos con varios tópicos y profundizamos, ¿no? Como ser la división que mencioné, trabajar con números fraccionarios, que también es todo un gran campo de conocimiento, cuestiones de geometría, ¿no? Y relación de área, perímetro, o sea, figuras, cuerpos, cómo pasamos de distintos planos, o sea, hay determinados tópicos que trabajamos en profundidad. Pero lo que yo quise, digamos, transmitir es que una vez que uno trabaja la base, ¿no? Esa base conceptual, sí es necesario hacer un paso más y avanzar en ese algoritmo, en ese procedimiento para poder resolver y poder avanzar. O sea, que eso resulte una herramienta para una resolución de un problema de un nivel superior, ¿no? En ese sentido. Y el tema de la calculadora también es clave, y el tema de las tecnologías, ¿no? Hoy las tecnologías también en el campo de la matemática nos facilitan mucho, digamos, esta resolución de cálculos, y sobre todo también visualizaciones que permiten facilitan en realidad esa construcción de pensamiento abstracto, ¿no? Por ejemplo, muchos graficadores de funciones que permiten ver desplazamientos o figuras y cuerpos geométricos versus distintas dimensiones y distintas miradas según las posiciones. Todo eso hace 20 años atrás había que dibujarlo y eventualmente imaginarlo. Hoy facilita ese proceso, ¿no? Las tecnologías que tenemos a disposición. Hay dos cuestiones que tienen que ver más con el nivel primario, esto que vos traes de la geometría. Yo creo que, bueno, yo he sido formado en una educación bastante enciclopedista. La desconexión que había entre, bueno, la matemática, las cuentas y la geometría, cuando en realidad están vinculados. Y la otra cuestión es esto de que vos un poco lo pusiste con el ejemplo de la cajita en la división. Si los chicas del nivel primario llegan a comprender que cuando están multiplicando están sumando y cuando están dividiendo están restando, ¿no? Esas como nociones fundamentales, ¿no? Exacto. Sí, a eso digamos me refería, ¿no? Con
formar esa base conceptual que trabajamos en este proceso de ir avanzando hasta llegar al algoritmo, pero bueno, una vez que se entiende la base hay que avanzar. Yo recuerdo hace unos años mi hermana me llama porque, bueno, mi sobrino estaba aprendiendo a multiplicar. Entonces, bueno, él estaba con la tabla pitagórica, ¿no? Para hacer las cuentas, claro, pero tardaba muchísimo porque buscaba las combinaciones, que está bien, porque ese es el proceso, ¿no? Pero después yo le dije, bueno, listo, una vez que ya se entiende el proceso, hay que mecanizar y tiene que estudiar y aprender las tablas de multiplicar para después poder avanzar, porque si no, te quedas en ese proceso, ¿no? Y un poco es eso lo que quizás está faltando. Creo que muchas veces salteamos la parte conceptual, ¿no? Armar esa base y pasamos directamente al algoritmo, a la resolución inmediata, que a veces nuestros jóvenes en este proceso, en esta cultura de la inmediatez, quieren la resolución ya. Creo que hoy el gran desafío que tenemos es trabajar desde las bases, ¿no? Ver, bueno, que primero enseñarles, acompañarlos en el proceso de razonar, ¿no? De ver los por qué, de analizar de dónde vienen las cosas, hasta llegar después a la automatización, digamos, a trabajar con el algoritmo. ¿Existe una estética de la matemática? ¿Hay belleza en la matemática? ¿Hay una elegancia? Sí, pero esa belleza, esto lo dijo Bertrand Russell, una belleza austera. Sí, la elegancia en la resolución, desde un ejercicio hasta la demostración de un teorema. Ahora, el precio de esa belleza muchas veces va en detrimento de una situación didáctica desfavorable, porque en realidad hoy la prueba formal como se conoció e imperó, digo, hasta la década del 90, porque en este nuevo milenio eso empieza a declinar, hay que relegarlo y hacer pruebas más sencillas, donde quizá esa belleza no es tan presente, pero el estudiante pueda captar lo que se está haciendo. Porque hay cosas que en realidad uno las ha armado, dice qué lindo que está y lo disfruta, pero en realidad lo estoy disfrutando yo. A la hora de extrapolarlo, de hacer una transposición didáctica para el estudiante, resulta que, y lo admito, lo he hecho eso, ya con el tipo de personas que estamos tratando, necesitan ya no algo tan bello, sino algo que sea un saber áulico, un saber enseñado, ¿no? Como dice Yves Gérard, llevar ese saber sabio a un saber áulico, saber que el estudiante pueda captarlo de una manera simple, sin tantas vueltas. Eso imperó mucho en la década del 90, donde tuvo una gran fuerza lo que se llamó la escuela bourbachiana, demasiado rigor formal, y hoy eso ya no tiene sentido tanto rigor, porque este centennial tiene otro tipo de características que el rigor formal ya no es compatible con su tipo de pensamiento. Yo creo que es el gran desafío con mayúsculas que tenemos desde la enseñanza de la matemática, ¿no? Lograr esa, no sé, esa belleza, esa armonía, porque, como dijo Rodolfo, la mayoría de nuestros estudiantes no lo ven, no lo ven así. Así que creo que es el gran desafío, y siempre lo fue, pero yo creo que en estos tiempos es mayor. Y bueno, la estética, los grandes pintores del Renacimiento pueden dar cuenta en sus obras que hoy siguen vigentes en esa estética que refleja la matemática, la geometría, pero no alcanza, ¿no? Con esos ejemplos. Yo creo que tenemos que dar un paso más en la enseñanza para ver cómo lograr esa articulación y que puedan ellos realmente apropiarse, ¿no? De esa belleza que tiene la matemática, como todas otras ciencias también. La matemática, yo creo que muchos de los que se dedican a la matemática la ven como la ciencia top, la primera en una escala de
que no es así. Yo creo que todas las ciencias están en los mismos niveles, no hay jerarquías en este sentido, pero hay que trabajar mucho para lograr esta estética. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.